Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Bogan, soy la profesora que tienen en Formación Ética y Ciudadana de primer año. Me alegro mucho de que tengamos este momento para poder conocernos y transitar juntos este primer AP de la materia de formación ética. Esperamos un segundito a ver si se conecta alguien y si no empezamos con la materia. Bueno, vamos a dar inicio a la materia. Bueno, como les decía, mi nombre es Alejandra Bogan, soy la profesora que tienen en Formación Ética y Ciudadana. Este es nuestro primer encuentro sincrónico para conocernos y sobre todo para poder transitar todo este camino que es la formación ética y ciudadana. Para quienes no conozcan, acá tengo el machete, perdón que estoy mirando al costado, para quienes no conozcan, nuestro CEN es el 3487 Pintor Fidel Roy Matons. Nuestro censo se ubica en el departamento de Lavalle con sus aulas núcleo en Jocolí Nuevo y su sede número, su anexo 1 en el distrito de 3 de Mayo. Ahí nos encontramos siempre de manera presencial los profes en nuestro horario, cualquier cosa que quieran o nos quieran consultar. Em, en formación ética y ciudadana me gusta mucho saber sus opiniones, saber cómo piensan, de qué manera, digamos, entienden la materia. Por lo tanto, son muy importantes los foros y los foros tienen una cierta, ¿cómo se llama? Una cierta lógica y es muy importante que opinen, que lean los aprendizajes y opinen de manera adecuada, ¿sí? Que estos foros tienen puntaje, o sea, tienen nota, ¿sí? La corrección. Sé que venimos medio lentos con la corrección de los aprendizajes. Lo que pasa es que estamos terminando de darle forma a la plataforma y eso hace que nos demoremos un poquito más con la corrección, pero a partir de cualquier momento ya van a poder visualizar las correcciones en la plataforma. Y por último, esta grabación va a quedar grabada, esta reunión va a quedar grabada. Cualquier duda que tengan, cualquier duda que surja, la podemos tratar nuevamente dentro de 15 días. Sería muy interesante que dejen sus dudas en el foro de consulta o de manera o por un mensaje personal para que las podamos abordar dentro de 15 días en el próximo foro. ¿Sí? Vamos a compartir página. Compartir. A ver si se ve. Bien. Acá como ven tenemos el foro 1. Acá está.
La plataforma nos salen cada aprendizaje, tiene 4 semanas y cada semana tiene tareas específicas que tienen que realizar. En la semana 1 vemos el análisis de concepto de ciudadanía y su construcción histórica. Sí, leemos los apuntes. Acá, en donde dice apuntes de clase, es donde se encuentran los apuntes. El documento es para todos los AP, para todos los temas, perdón, para temas de cada semana, se encuentran en esta lectura. Y luego nos movemos hacia actividades obligatorias. Aquí tenemos la semana 1 que tenemos, lo mostramos, una opción múltiple, ¿sí? Con preguntas en la que tienen que elegir una sola respuesta. Cada pregunta tiene una sola respuesta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer algunas. ¿Qué ley permitió el voto femenino en Argentina? Es la 13010. ¿Cuál es el gobierno que promulgó la ley de voto femenino? Fue el gobierno de Juan Domingo Perón. El voto femenino aplicó por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951. Y aquí tenemos, a ver si se carga. Bueno, no se carga. Acá teníamos el foro para que ustedes lo puedan ver, cómo es la participación, cómo ya están participando del foro, ¿sí? Ya están entregando sus tareas y como acá tenemos el video, es muy importante que vean el video. Este video se basa en el material que tenemos, ¿sí? Vamos ahora a explicar un poquito este primer AP. Bien, el concepto de ciudadanía es un concepto complejo. ¿Por qué? Porque está en permanente cambio. Si pensamos en ciudadanía, por ahí lo primero que se nos viene es las personas que han nacido en un país determinado, sí, ellos son ciudadanos, las personas que pueden votar también son ciudadanos, sí, pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden votar, no han nacido en este país, digamos, quedan excluidos de esta concepción de ciudadano o qué, ¿sí? Entonces vamos a ver que este concepto de ciudadanía va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y varía según el concepto histórico y territorial, ¿sí? Siendo una construcción social. Podríamos decir que eh, la dignidad de una persona es lo que nos entrega la categoría de un tipo de ciudadano universal. Si la dignidad, ¿cómo se lleva a cabo? La dignidad es a través de los derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos de las dignidades de las personas, sí, y de cómo llevarlas a cabo, ¿sí? Y esta definición tiene, digamos, y los derechos humanos tienen una amplia relación con ciudadanía porque es solo la ciudadanía plena en donde se pueden llevar a cabo los derechos humanos. O sea, los derechos humanos nos otorgan la categoría de ciudadanos, ¿sí? Estos derechos humanos se enfocan en los que tenemos en común más que en lo que tenemos en diferente. Y lo que tenemos en común es que todos somos personas más allá de nuestras diferencias de género, de edad, ¿sí? De etnia, todos somos derechos humanos, todos tenemos derechos humanos, ¿sí? Que son esto que decimos las dignidades que garantizan nuestras dignidades, ¿sí? Que garantizan nuestra vida. Eh, Bien, ¿cómo se cumplen estos derechos humanos? ¿Quién es el responsable de que estos derechos humanos se cumplan? El Estado. El Estado es a través de políticas públicas quien debe garantizar
los derechos humanos de las personas, ¿sí? Em, ¿Cómo los va a garantizar? A través de esto que decimos de políticas públicas que garanticen, que permitan que las personas cumplan sus derechos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo que tenemos incluso en nuestro CEN es que cuando yo hablo del derecho a la educación a lo largo de toda la vida, no basta solamente con tener la escuela abierta, sino que si yo no puedo garantizar transporte, yo no puedo garantizar algunas condiciones mínimas para que la persona pueda asistir a la escuela, realmente no estamos garantizando el derecho a la educación, sino que estamos garantizándolo parcialmente. Obviamente sería peor que no hubiera escuela, una escuela abierta, pero que solamente esté abierta la escuela no nos garantiza de por sí que haya, que ese derecho esté garantizado. ¿Cómo surgen estos derechos? ¿Cómo llegan a los países y a los estados para que los estados adhieran? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A fines de los años 40, surge lo que se va a llamar las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas va a ser un organismo que busca que no se produzcan las mismas aberraciones que se produjeron durante sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se van a formar como una especie, digamos, de Congreso Internacional que vela por los derechos de todas las personas, ¿sí? Entonces, estas Naciones Unidas suele sacar, ¿cómo se llama? Suele sacar convenciones, protocolos digamos, o convenciones que nos hablan de los derechos de ciertas personas, por ejemplo, el derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como así la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y los estados son a través de convenios, ¿sí? Que adhieren a estas convenciones y les permiten, digamos, y permiten su aplicación en nuestro país. Pueden adoptarlas de manera parcial o de manera total, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo se han obtenido estos derechos? Cuando hablamos de derechos, creemos que nuestros derechos fueron mágicamente obtenidos por las personas, ¿sí? Que un día se despertaron y tenían el derecho a diferentes situaciones, y esto no es así, ¿sí? Los derechos son productos de luchas históricas, de luchas sociales históricas. Ningún derecho, perdón, se ha obtenido, ¿sí? Sin que atrás haya una lucha histórica que lo busca, ¿sí? Em, un ejemplo de esto, por ejemplo, es la ley del voto femenino. Durante más de 50 años, ¿sí? Las mujeres lucharon para conseguir el voto hasta que en 1947 se sanciona la ley del voto femenino, ¿sí? Pero fue una ley que se peleó desde antes del principio del siglo XX, ¿sí? Ya desde el fin del siglo XIX se estaba luchando por la adopción, miren, más de 50 años de lucha en Argentina para lograr el voto, ¿sí? Esto que decimos, los derechos son construcciones históricas, se van construyendo y van cambiando a lo largo de la historia también. ¿Sí? No son permanentes y estáticos, sino que también van cambiando a lo largo de la historia. Estos derechos se producen en lo que se llaman generaciones de derechos. Nosotros vamos a reconocer tres generaciones de derechos. La primera es en la que se logra los derechos civiles y políticos de las personas. ¿Sí? Que las personas individualmente conseguimos nuestros derechos políticos y sociales. En nuestra segunda generación, quienes obtienen estos derechos son los trabajadores, ¿sí? Ya no se habla particularmente de las personas, sino se entienden que las organizaciones de los trabajadores también tienen derechos y también tienen que luchar por ellos, ¿sí? Mientras que en una tercera generación de derechos de lo que hablamos es de la soberanía de los pueblos, ¿sí? Que reconoce a los sujetos colectivos, o sea, ya no vamos a estar hablando de un grupo
puntual, sino que vamos a estar hablando directamente de pueblos en generales, ¿sí? Bien. Eh, entonces, a veces suele ser medio complejo los conceptos porque son conceptos que están en permanente construcción, ¿sí? Yo les recomiendo que si van a buscar información, tengan por fuera, digamos, del material o por fuera de lo que se les ha dado la plataforma, tengan cuidado, no es que tengan cuidado, sino que sepan que estos conceptos son definiciones amplias y son definiciones que hay diferentes concepciones de esta definición. No es lo mismo una definición liberal de los derechos humanos o de la ciudadanía que una definición, por ejemplo, del marxismo de los derechos humanos. Entonces, es importante que sepan que al buscar definiciones sobre estos conceptos, es muy probable que encuentren hasta definiciones que están encontradas entre sí, ¿sí? O sea, que no acuerdan entre sí. Vamos a... Ahí está. Bien, vamos a ver algunas preguntas de los prácticos. Ahora sí se descargó. Cuestionario de opción múltiple, la ciudadanía. ¿Por qué no es fácil definir la ciudadanía? Porque no se usa mucho la palabra, porque es un concepto que cambia con el tiempo y según el contexto, porque solo se aplica a algunos países, porque solo tiene un significado. Acá sabemos que la ciudadanía es un es un concepto complejo porque cambia con el tiempo y según el contexto. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que en algunos países, en su momento Argentina también lo estuvo, el derecho a la información cambia y, por ejemplo, hay países que reconocen el acceso a Internet como un derecho humano. Entonces, el Estado tiene que garantizar una conexión a Internet de los ciudadanos, ¿sí? Para que tengan acceso a la información. Bien, según el texto, la ciudadanía cambia de acuerdo a la edad de las personas, el clima del lugar, el contexto social y territorial, la religión de la población. Esta sabemos que es la C, que es el contexto social y territorial. No es lo mismo los derechos o no se solicitan los mismos los derechos en Rusia, por ejemplo, que los que solicitamos acá, ¿sí? Y todavía hay lugares en los que no se logra la obtención de derechos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los derechos de las mujeres, que mientras hay sociedades en los que están un poco más avanzados, hay otras como las islámicas o o los países musulmanes, en donde esta ciudadanía, digamos, se encuentra todavía, digamos, muy atrasada en lo que implica la legislación de las mujeres y las diversidades. El texto menciona que en algunos países existen diferencias en relación con el idioma que se habla, la forma de obtener la ciudadanía para extranjeros, la cantidad de habitantes y el tamaño de territorio. La, esta es la B, ¿sí? Vamos a hacer una más y dejamos. En Argentina las mujeres obtuvieron plenamente los derechos políticos en 1947. ¿Sí? Vamos a ver si podemos acceder al foro. ¿Sí? Bien. Acá tenemos algunas respuestas, ¿sí? Para mí, nos dice Mónica, para mí ejercer la ciudadanía, la consigna es, ¿qué significa para vos ejercer la ciudadanía de una vida cotidiana? Y menciona dos ejemplos concretos como las personas participan o ejercen sus derechos en la sociedad. El ejercicio de la ciudadanía, perdón. Acá nos dice Mónica, para mí ejercer la ciudadanía en mi vida es ser consciente de mis acciones, por más pequeñas que sean,
pueden afectar a otros. Ejercer el derecho al voto es nuestro derecho a elegir a quienes nos gobiernan y el derecho a manifestaciones pacíficas si una persona o yo somos víctimas de una injusticia. Lucio nos dice, para mí el ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana significa respetar las leyes establecidas y los derechos de los demás, sabiendo que lo que yo hago puede afectar a otro y viceversa. Las personas pueden participar o ejercer su derecho en la sociedad mediante la votación durante las elecciones o a través de los sindicatos para proteger los derechos laborales. Bien, esto ha sido una muestra de lo que es un pantallazo de lo que es el AP1. Me encantaría que dejaran sus dudas, sus consultas, tanto en el foro de consultas, si no pueden en el foro de consultas, me las mandan de manera privada un mensaje y encontrarnos dentro de 15 días, volvernos a encontrar dentro de 15 días para volver, digamos, a poner en común aquellas situaciones que nos generan duda o que aquellos conocimientos que nos generan duda o que nos dan curiosidad, ¿sí? Eh, Así que nos volveremos a encontrar dentro de en 15 días y sepan que cualquier cosa, esta reunión queda grabada para cualquier duda que tengan o cualquier cuestionario que quieran hacernos, que quieran hacer sobre los trabajos. Bueno, nos vemos y les deseo que tengan una linda noche, una linda semana y nos estamos viendo a través de la plataforma.